Bienvenidos a la primera de las charlas sobre Tolkien que nos va a dar José Manuel Fernández Bru, que es uno de los mayores especialistas sobre Tolkien dentro del Estado español. Tenemos la suerte de que va a venir una persona que realmente sabe sobre Tolkien, que está implicado en la Sociedad Tolkien desde su fundación, fue uno de los fundadores de la Sociedad Tolkien de España y el primero de sus presidentes. Y es una persona de prestigio reconocido, no solamente a nivel del Estado español, sino también a nivel internacional, porque ha publicado artículos sobre Tolkien en revistas del extranjero, por ejemplo, de la Universidad de Virginia. Él os ha traído aquí, ahora os presentará una serie de libros, algunos son suyos, y uno es precisamente una publicación de la Universidad de Virginia, ¿lo he dicho bien? Donde él ha publicado un artículo. Por lo tanto, es una persona que sabe muchísimo sobre Tolkien y de la cual os podéis aprovechar para hacerle preguntas después de su charla y aprender cosas sobre Tolkien, a lo mejor que leyendo el libro, consultando las biografías que hemos consultado, pues igual no hemos conocido. ¿Vale? Entonces os dejo con José Manuel y luego al final de la charla, si queréis hacer alguna pregunta, pues podéis intervenir. Recordad que tenéis que tomar unos breves apuntes de la charla y luego darlo. Venga. Bueno, muchas gracias a Catalina, nuestra profesora, y voy a intentar ser lo más conciso posible con la charla por dos cosas. Primero, para que no resulte muy aburrido, y luego porque me gustaría también que si tuviéramos un ratito para hablar, habláramos, porque me han comentado que nos ha gustado mucho El Señor de los Anillos, parte que habéis leído. No, eso hay que comentarlo porque es un libro que tiene muchas cosas de interés y pues, a lo mejor os ayudo a que veáis algún aspecto que a lo mejor no habéis visto. También es verdad que habéis leído solamente a las dos torres, que es una parte de la historia, y a lo mejor no la veis en su conjunto. Pero bueno, yo voy a contaros un poco algo sobre tanto Tolkien como persona, como los orígenes que pudo tener, la inspiración que pudo tener Tolkien a la hora de desarrollar su obra. En la charla, que me voy a ayudarme de unas imágenes que pueden aportar información, vamos a hablar de la biografía, de las fuentes de inspiración y una última parte un poco curiosa y poco documentada, probablemente la bibliografía que hayáis podido consultar, sobre las ideas políticas de Tolkien, que son muy curiosas, sobre todo vistas desde el punto de vista actual. Vamos a empezar por el principio para entrar en el contexto de quién era Tolkien, por qué escribió los libros que escribió y qué le llevó a hacerlo. Tolkien era este señor, que seguramente si habéis leído El Señor de los Anillos, a lo mejor habéis visto la foto en la contraportada. Siempre se le enseña como un señor mayor, muy clásico, vestido siempre con traje. Él, sabéis que era un profesor de la Universidad de Oxford y fue una persona que durante toda su vida pues, vivió de una manera muy conservadora, muy clásica, pero sin embargo su vida no fue tan aburrida como podemos pensar, sino que en su vida hubo una serie de circunstancias que le llevaron luego a crear una mentalidad y crear un personaje que influyó mucho en la manera en la que vio luego la literatura y en lo que luego nos aportó con sus obras. Pues vamos a hablar un poco de la biografía. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Tolkien en muchos sitios se dice que es sudafricano. No es exactamente eso. Tolkien nació en el sur de África, me gusta a mí decir. Tolkien nació en una colonia inglesa que se llamaba el Estado Libre de Orange. En concreto nació en su capital, en Bloemfontein. Tolkien nació en 1892. En aquella época Inglaterra tenía todavía un montón de colonias y las colonias eran una oportunidad para aquellas personas que querían, digamos, progresar en la vida y, digamos, obtener una fortuna. En particular en el sur de África hay muchas minas de diamantes y su padre, que procedía de la zona de Birmingham, sus padres decidieron marcharse al sur de África a ver si conseguían, pues, si no hacerse ricos, sí progresar en la vida. Tolkien nació, por lo tanto, en el sur de África, pero occidentalmente. Esta es una foto con su madre y su padre,
Pero en muy poco tiempo, cuando tenía 2 o 3 años, volvieron a Inglaterra, por cuestiones de salud y porque su madre no se adaptaba a la vida allí. Volvieron a Inglaterra y vivieron durante prácticamente toda la infancia de Tolkien en un entorno rural que hoy prácticamente está desaparecido y que recuerda mucho a, por ejemplo, la comarca que habéis visto descrita en el libro que habéis leído. Un entorno verde, muy bucólico, lleno de bosques, lleno de arroyos, de ríos. Y él pasó su primera infancia ahí, con un palo como si fuera una espada, peleando contra los fantasmas del río. Vamos, es una zona muy bonita de Inglaterra que poco a poco ha sido comida por la gran ciudad, porque esa zona precisamente estaba muy cerca de la ciudad de Birmingham. La ciudad de Birmingham es una de las capitales de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, sabéis, si no sabéis os lo cuento así rápidamente, fue cuando el mundo cambió la forma de plantear cómo se producía y empezaron a aparecer las fábricas. Y era muy importante producir y producir en cantidad. Las fábricas tenían un alto coste en cuanto a polución, en cuanto a que el paisaje se desaparecía, los bosques se desaparecían, se utilizaba la madera de los árboles para construir casas para los obreros, para las chimeneas de las fábricas. Entonces, no sé si veis el contraste de sus primeros años, los pasó en el campo y de pronto pasó a la gran ciudad. Eso para él fue un impacto y le quedó muy marcado. Y de hecho, la comarca que se refleja en El Señor de los Anillos es un poco un llamamiento a la recuperación de esa infancia en el campo y de ese mundo que ha desaparecido y que a nosotros también nos está pasando, poco a poco está desapareciendo. Esa transición del campo a la ciudad también vino marcado por 2 circunstancias que son muy fuertes en la vida de Tolkien, como son la muerte de su padre y de su madre. Su padre se murió en Sudáfrica. Cuando él volvió de niño por los problemas de salud que decía antes a Inglaterra, su padre se quedó allí trabajando y de pronto, en una semana, cogió unas fiebres extrañas y se murió. También la medicina de 1890 no era la de ahora. Y su madre, pues murió en 1904 cuando él tenía 12 años. Su madre tenía una enfermedad que hoy en día pues, no es muy controlable. Su madre era diabética. Es que los diabéticos tienen problemas con el control de azúcar, pero en su época no existía ninguna medicación que pudiera paliarlo, no existía la insulina, y su madre se murió de un coma diabético. Y además, dejando a Tolkien y a su hermano, pues, no sé si se ve bien en la foto, son los 2 niños de abajo, más o menos a esa edad se quedaron huérfanos de padre y de madre. La verdad es que es un trauma bastante fuerte, pero además les ocurrió otra cosa. Su madre se había convertido al catolicismo. En Inglaterra, desde hace muchos siglos, los católicos son enemigos del Estado. Los ingleses son tan suyos que piensan que un católico, como se supone que el jefe de los católicos es el Papa, pues un buen inglés no puede ser católico. Y aquellos ingleses que se convierten al catolicismo, pues prácticamente se consideran, y más en esta época, apestados sociales. Es lo peor del mundo, lo peor que puedes hacer es hacerte católico. Se te acaban todas las oportunidades. De hecho, no podían votar, hasta poco antes de, más o menos cuando nació Tolkien, todavía no podían votar, no podían ir a universidades, no podían estudiar, no podían hacer prácticamente nada, no podían ser cargos electos, no podían ser nobles, tenían un montón de... Y a la madre no se le ocurre otra cosa que convertirse al catolicismo y morirse. Bueno, eso que... Bueno, morirse supongo que no quería la mujer, pero vamos. ¿Eso qué sucedió? Pues a Tolkien toda su familia le dijo que no los quería. Que esos niños que eran católicos, sus abuelos, sus tíos, todos, les dieron de lado. Y se quedaron, uno con 12 y otro con 10, solos en el mundo, profesando una religión que les hacía que nadie de su familia los quisiera y prácticamente sin recursos económicos. Parece un drama de... ¿Habéis oído hablar de Dickens? Un drama de Dickens, de Oliver Twist. Bueno, la suerte que tuvieron una suerte de rebote muy grande, es que
su madre le dijo al cura de la parroquia en la que estaban, del oratorio de Birmingham, que por favor él se hiciera su tutor, porque la familia no los quería. Y su tutor fue este señor, este cura. La historia graciosa, y que no es muy conocida, y ahí yo lo cuento para presumir un poco de mi trabajo. Este cura se llamaba Francis Morgan y de segundo apellido Osborne. ¿Habéis oído hablar de Osborne? De Osborne, del toro de Osborne, del veterano, Pues este señor era de esa familia. Y los Osborne se caracterizan básicamente por una cosa, porque tienen mucha pasta. Hablando en plata. ¿Y eso qué provocó? Pues que de chiripa Tolkien tuvo la posibilidad, por ejemplo, de estudiar gracias al soporte económico de este sacerdote que venía de una familia súper bien. O sea que el vino español, indirectamente, realmente le pagó a Tolkien la carrera y otras muchas cosas. También la vida de Tolkien es prácticamente una novela. Estando con este sacerdote que le quería mucho, que le proporcionaba el soporte económico, que le proporcionó el cariño que su familia no le dio, que le cubrió mientras sus padres eran huérfanos, de pronto ocurrió el problema que siempre ocurre. Se cruzó en su camino una chica. Tolkien, con 16 años, conoció a una chica también huérfana como él y sin apenas recursos económicos. Y entonces, ¿qué pasó? Que cayó rendidamente enamorado a sus pies. Y claro, eso no era demasiado bueno en aquel momento de su vida, porque él había dicho que él quería estudiar, y quería estudiar además no en cualquier sitio, sino en Oxford, que a los católicos hacía nada que les habían permitido estudiar en Oxford. Estudiar en Oxford en aquel momento quería decir gastarse, tener una fortuna. No era gratuito y no... La única solución que tenía, le dijo el cura, es si sacas una beca, aunque sea parcial, por cierto, unos exámenes que se presentan 80.000, yo te pago el resto de las cosas, lo cual era una super oferta. Y entonces Tolkien, en lugar de dedicarse a estudiar como un loco, se dedicó, ¿cómo podríamos decirlo en fino? A pardalear con la chica y dejó de estudiar. Y decía, sí, me voy a estudiar. Y se iba a buscarla, y qué casualidad, me he ido con la bicicleta para relajarme y me he encontrado con ella. Y eso supuso que el sacerdote le dijo, o ella o los estudios. Hasta que no tengas 21 años, hasta que no seas mayor de edad, no la vuelves a ver. Fue un poco fuerte, pero hay que pensar que era 1908 y él era el que quería realmente estudiar. Así que tuvo una historia de amor totalmente tormentosa, porque le cortaron, a los 17 y 18 años, le cortaron el amor de su vida durante 3 años. Para que Tolkien pudiera ir a estudiar en Oxford. Sacó la beca para estudiar en Oxford, el sacerdote le apoyó, y en 1911 empezó a estudiar ahí. La ciudad de Oxford es uno de los puntos que marca también su vida. Oxford es un sitio precioso. No sé si habéis ido alguno. Si alguna vez tenéis ocasión de ir a Inglaterra, no es raro que vayáis a Londres alguna vez de viaje, de verdad, hacer una excursión a Oxford. Tarda 1 hora, hay un tren directo y un autobús directo que en 1 hora te plantas en Oxford. Es una ciudad del siglo XV en medio del mundo actual. Es preciosos los coles, que son las facultades, fijaros, parecen castillos. Es un mundo, además, ideal para alguien que le guste, como le gustaba a él, el conocimiento, el estudio. Allí estaban los mayores sabios de su tiempo. Y allí se sintió como pez en el agua y descubrió su vocación. Él ya era bueno, pero allí concretó su vocación. A él lo que más le gustaba era la lengua y la literatura. Por cierto, dos carreras que en aquel momento estaban enfrentadas. Y él fue uno de los primeros que consiguió combinar la lengua con la literatura. La tradición de la literatura, sobre todo la literatura más épica, más tradicional, con la lengua, con el estudio de la lengua, y en particular se especializó en lenguas muertas del norte de Europa. ¿Vale? Puede parecer un poco, estudiar el finlandés antiguo puede parecer que es un poco rollo, pero a él le gustaba mucho porque le permitió, y ahí enlaza con la literatura, leer en versión original las grandes obras épicas de su momento. Las Eddas, que son las historias de los vikingos, el Kalevala, que es la historia épica nacional de Finlandia, y él las pudo disfrutar de primera mano, gracias a su afición por la filología, por el estudio de las lenguas y los idiomas. Y estando en Oxford,
estalló la Primera Guerra Mundial. A todo esto, él, la noche que cumplió los 21 años, estando en Oxford de estudiante, que no sabéis lo que hizo. A las 12:01 del día que cumplió los 21 años, le escribió una carta a la chica que le habían dicho que no podía ver durante 3 años, hasta los 21 años. La escribió y volvieron a retomar la relación. Y ahí ya no hubo ningún problema, porque él ya estaba en Oxford y ya, de hecho, el sacerdote este los bendijo y bautizó a sus hijos y demás. Y en esto estalla la Primera Guerra Mundial, que es muy interesante porque fijaros en qué año estalló, hace justo 100 años. Y la Primera Guerra Mundial, además, es algo súper impactante para toda la generación para toda Europa, para España menos porque no participaron en esa guerra, pero por ejemplo para todos los escritores ingleses de esa época fue algo brutal. Los que sobrevivieron, la gente que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, todos quedaron profundamente marcados. Y hay 1000 casos de autores que iréis descubriendo, si os gusta lo de leer, iréis descubriendo un montón de autores y cada uno lo enfrentó de una manera. Tolkien lo enfrentó de la manera más clásica, pues fue a la guerra, estuvo en la batalla más terrible del siglo XX, que es la batalla del Somme, y consiguió sobrevivir a la guerra. Cogió una enfermedad un poco extraña y lo acabaron licenciando, pero estuvo en el Somme. El Somme es una batalla brutal. Para que os hagáis una idea, el primer día murieron 20.000 personas. Básicamente es la primera vez que se dieron cuenta de que la tecnología se podía aplicar a la guerra. Entonces el ejército alemán estaba con sus ametralladoras resguardados y los ingleses pensaban que con una carga, o sea, que corriendo hacia los ingleses, pues con un sable y tal, hacia los alemanes con un sable, los iban a asustar. Y los alemanes, cuenta algún alemán, que le daba hasta sentimiento decir qué fácil es matarlos. Los mataban como... Y así estuvieron, fue una batalla que se prolongó durante tiempo. Fue tan brutal que incluso aparece una escena que en las dos torres habéis llegado a la Ciénaga de los Muertos. ¿Sabéis la Ciénaga de los Muertos en qué se inspira? La Ciénaga de los Muertos es cuando van con Gollum y hay un embalse, un pantano donde se ven figuras ahí semienterradas. Pues en el Somme hubo tantos meses de bombardeos que había como cráteres, como agujeros en el suelo. Y claro, en esos cráteres morían los soldados. Pero como había fuego cruzado, nadie podía ir a por los cadáveres, y entonces llovía. Y en esos cráteres artificiales llenos de agua se veían medio flotando los cuerpos en descomposición de los soldados que habían muerto. O sea, tal cual, la Ciénaga de los Muertos. Mordor en realidad es un reflejo de la miseria humana que puede llegar a verse en una guerra, y en una guerra tan brutal como la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue más brutal que la Segunda y fue más brutal que Vietnam y que todo. No había control, no había convención de Ginebra. Eso que hoy cuentan de la convención de Ginebra, eso no existía. Allí se tiraban armas químicas, se hacían todo. Pues afortunadamente Tolkien pasó página y tuvo una suerte. Bueno, una suerte. Tuvo la suerte de poder entrar de profesor a Oxford. Suerte por su talento y también, esto no lo contéis mucho, porque había muerto tal cantidad de gente que la mayoría de los rivales de Tolkien de su edad a ocupar las plazas habían muerto en la guerra. Vamos, él era muy brillante, entró primero a la Universidad de Leeds, que está en el norte de Inglaterra, y luego en 1925 entró en Oxford. Desde 1925 hasta que se jubiló, y realmente siguió viviendo allí hasta que se murió. Con lo cual es un auténtico señor, profesor, un don que lo llaman los ingleses, de Oxford, un catedrático de Oxford de los pies a la cabeza. Con un gran prestigio, una persona muy seria, muy respetada, que lo único que se esperaba de él es que diera clases a gente muy seria, clases muy sesudas, muy aburridas, en las que la gente pues tendría cara de qué rollo, ¿no? De hecho, publicó varios trabajos sobre filología y sobre literatura, no se ve muy bien, un vocabulario del inglés medio, o sea, inglés antiguo, una recopilación de canciones escritas para filólogos, recuperando idiomas que no se conocían del todo y completándolos. Un señor muy respetable, que formó una familia, que vivió en diversas casas en Oxford y que tenía la afición de ir mucho al pub, al Eagle and Child,
donde se juntaba con otro grupo de intelectuales de Oxford, que eran los llamados de Inklings, los Inklings, entre los cuales el más famoso y que probablemente conoceréis está C.S. Lewis. Cuando os digo C.S. Lewis, y a lo mejor no suena, os digo las Crónicas de Narnia, ya que a lo mejor os suena un poco más. Las Crónicas de Narnia son la obra del mejor amigo de Tolkien. Y fue un poco el intento de Lewis de hacer algo parecido a lo que hizo Tolkien. Lo que pasa es que las Crónicas de Narnia, bueno, otro día hablamos de Lewis, tienen algún que otro pecado. Y todo esto, todo este prestigio, toda esta ya tranquilidad de estar en el mundo, de saber quién era, lo fastidió un hobby. El primer libro de Tolkien relacionado con el ciclo de la Tierra Media, que Señor de los Anillos que habéis leído, fue El Hobbit, que sabéis que están haciendo ahora unas películas que se titulan así, aunque no tienen mucho que ver con el libro, pero bueno, se titulan así y sale algún que otro personaje. El Hobbit fue un accidente, prácticamente. Tolkien estaba corrigiendo exámenes en el verano, y vuestros profesores nunca os los confesarán, pero lo mejor que te puede pasar cuando estás corrigiendo un examen, cuando tienes una pila así de exámenes, es encontrarte uno en blanco. Sí, cero, corregido. Un examen lleno de cosas escrito por los márgenes es lo peor que te puede pasar. Un examen en blanco, pues cuando Tolkien, después de llevar medio día corrigiendo exámenes, encontró uno en blanco, dijo, qué bien. Y de no se sabe cómo, dice, me vino un flash y escribió, en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Él no sabía lo que era un hobbit, no sabía muy bien, pero le vino esa inspiración. Y a partir de esa inspiración empezó a desarrollar una historia que primero les contaba a sus hijos como cuento por las noches. Posteriormente lo pasó a limpio, se convirtió en un libro que accidentalmente, gracias a un antiguo alumno que trabajaba en una editorial, fue publicado. Y el libro pues, tuvo un éxito moderado como libro de literatura infantil. Lo publicó en el año 37 más o menos, o sea, hace tiempo. Pero vamos, se convirtió desde entonces hasta hoy, de hecho, en un clásico de la literatura juvenil. Y en la editorial le dijeron, pues publica otro, haznos otro Hobbit. Y Tolkien dijo, bueno, vale. Y empezó a escribir, y pensaba, pues nada, en un año o dos. En 1954 apareció El Señor de los Anillos. Y El Señor de los Anillos se parecía al Hobbit, pues yo qué sé, como una manzana o un sombrero. Durante el periodo en el que Tolkien se puso a escribir El Señor de los Anillos, ocurrieron también muchas cosas en su mundo. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Y esa imagen feliz y tranquila que es el Hobbit se complicó con El Señor de los Anillos, que es una trama mucho más complicada, es un libro mucho más adulto, es un libro que recupera nociones mucho más claras de lo que es la épica y que además tuvo la fortuna de ser un libro que tuvo una gran repercusión. Bueno, os cuento una anécdota. El Señor de los Anillos, la editorial no lo quería publicar. No lo quería publicar porque era un mamotreto grandote, era un libro súper grande y estaban que no lo querían publicar. Al final dijeron, bueno, vamos a publicarlo como libro de prestigio. Las editoriales a veces publican libros como libros de prestigio, sabiendo que van a perder dinero. Y le propusieron a Tolkien dos cosas, que fijaros qué cosas más curiosas. La primera, que no iba a cobrar los derechos de autor de la manera tradicional. Cuando un escritor publica un libro, normalmente le ofrecen un porcentaje sobre las ventas, un 10%. Entonces, se venda un libro o se vendan 1000, tienes un 10% de uno o de 1000, pero siempre gana dinero el escritor. Como pensaban que iba a perder dinero, le dijeron que le ofrecían la mitad de los beneficios. Ojo al dato, como pensaban que iba a perder dinero, le ofrecieron la mitad de los beneficios. O sea, ¿sabéis eso lo que significa en la práctica? Que según sus cuentas no iba a haber un duro. Y además le dijeron otra cosa, el libro es muy grande y como vamos a perder dinero, vamos a publicarlo durante 3 años distintos. Lo vamos a dividir en 3 volúmenes. 3 volúmenes. Con lo cual, la historia de que es una trilogía no es una trilogía, es un libro publicado en 3 volúmenes para no perder dinero. Bueno, para el dinero poderlo repartir en 3 años contables. Las editoriales al fin y al cabo son empresas. Con lo cual, si os habéis leído Las dos torres, os habéis leído el volumen de en medio de los 3. Ahora deberíais leeros el primero y el tercero.
otra suerte. La suerte de que al libro lo piratearon. Eso que hacen ahora en internet, antes lo hacían con los libros. El libro no se publicó en América y en principio no se publicó en América y un americano cogió y prácticamente lo publicó sin tener los derechos, como si lo fotocopiara, y lo vendía a 4 perras en todas partes. En los supermercados, por ejemplo, estaba a la puerta del supermercado. Y coincidió eso, 54, o sea, en 10 años, de 54 a 64, con un cambio muy grande en el mundo. Los años 60 fueron un cambio brutal. Y el libro tuvo un éxito brutal en el mundo. Tan brutal que Tolkien se hizo millonario. Porque como se quedó con la mitad de los beneficios. Y así pudo vivir feliz para toda su vida con su mujer, que es la señora de antes que aparecía en su casa, y nada más de feliz. Hasta que en 1972, con una buena fortuna y con un éxito a nivel profesional y a nivel literario, murió. Esta es la última foto que se le hizo un par de semanas antes de morir. Esto es un pino de 200 años que hay en el Jardín Botánico de Oxford, y ahí hizo su última foto. Pero acabó su labor literaria cuando murió. Bueno, esto es la reseña del Times cuando murió, que fijaros que no era un mindundi, o sea, a cualquiera no le hacen todo ese elogio y toda esta historia. Está enterrado en Oxford, junto a su mujer, y fijaros que su literatura no terminó con su muerte, sino que él mismo, hoy lo llamaríamos friki, en su lápida hizo grabar los nombres de 2 personajes que él identificaba como el suyo propio y el de su mujer. Y en su lápida está escrito Lúthien, que es el nombre de una de los personajes más importantes de otra de sus obras, el Silmarillion, que ahora hablaremos de él, y Beren, que era el rol que él mismo asumió. Pero, por lo que decíamos, la literatura para Tolkien terminó no cuando murió, sigue después de muerto. Durante toda su vida, al margen de publicar El Hobbit y El Señor de los Anillos, estuvo escribiendo una gran historia. Esa gran historia quedó inconclusa porque era una obra monumental. Y su hijo Christopher, que también es un señor que ha sido profesor de universidad y demás, ha ido completándola y ha publicado diversos intentos de completar la labor de su padre. Quizá la forma más acabada y más legible es el Silmarillion. Silmarillion es un poco más denso que El Señor de los Anillos, mucho más denso. Por cada personaje del Señor de los Anillos en el Silmarillion habrá a lo mejor 50, más o menos, y todos son hijos de tal, hijos de cual, pero es una historia que es el trasfondo que le da sentido, por ejemplo, al Señor de los Anillos. ¿Verdad que en El Señor de los Anillos de pronto, que eso os habrá chocado, cantaban, leían un poema y hablaban de personajes que ya no existían, que si Beren, que si Lúthien, que si Galadriel, que si... Ese trasfondo histórico en el que, por cierto, participan algunos personajes del Señor de los Anillos, como Galadriel, como Elrond, es el Silmarillion. Y es la gran obra que Tolkien no pudo acabar en vida. Pero es que no solo es el Silmarillion. La obra de Tolkien es bastante amplia e incluye muchos aspectos. No sé si se ve, sí se ve por el contraste. El Señor de los Anillos, bueno, veis, el Hobbit y el Señor de los Anillos, que podría ser, digamos, lo más emblemático. El Señor de los Anillos, si os fijáis, está compuesto por 4 libros. Vosotros habéis leído Las Dos Torres, que es el segundo. Previamente está La Comunidad del Anillo y El Retorno del Rey. Libros, hablamos de volúmenes, pero además hay un volumen de apéndices en el que explica muchas de las cosas que a lo mejor nos parecen... No entiendo tanta gente. Hay árboles genealógicos, incluso hay algunas pequeñas nociones lingüísticas. También publicó un libro de poemas relacionados con los hobbits. Es un libro de poemas como si fuera escrito por los hobbits, que es Las Aventuras de Tom Bombadil. El Silmarillion es la obra que publicó su hijo después de que Tolkien muriera, que un poco es el compendio de todas las historias de los tiempos antiguos. Pero viendo que el Silmarillion se le quedaba corto, publicó también los cuentos inconclusos, que son las historias de los tiempos antiguos que Tolkien llegó a terminar, o a casi terminar. Pero viendo que no era completo, decidió publicar lo que se llama la historia de la Tierra Media, que son todas las versiones que Tolkien, eso ya es para usuarios muy avanzados y para gente un poco mal de la cabeza, porque está todo el proceso evolutivo de la obra de Tolkien.
La primera versión que escribió, la segunda versión que escribió, yo creo que esta versión es anterior a esta, porque la máquina de escribir que tenía en esta época es diferente al texto que aparece aquí. Pero eso ayuda a entender muchas de las cosas que a lo mejor directamente con la obra literaria simplemente no se entiende. Pero ojo, eso es el ciclo de la Tierra Media. En la parte de la derecha tenéis las obras que no tienen que ver con el ciclo de la Tierra Media. Por ejemplo, Tolkien escribió 3 cuentos preciosos que yo os aconsejo como lectura normal. Egidio, el granjero de Ham, Hoja de Níquel y el herrero de Button Mayor. 3 cuentos que no tienen nada que ver, no salen hobbits, no salen enanos. Bueno, en Egidio sale un dragón, pero vamos, que no son libros tan épicos y tan densos como pueden ser los otros, pero que son libros historias, relatos muy bonitos de leer. Pero es que además también se han publicado otras cosas que él hacía como hobby. Por ejemplo, a sus hijos les escribía cartas haciéndose pasar por Papá Noel. Así de fuerte era el hombre. Se ponía de acuerdo con el cartero y el cartero les entregaba a los hijos las cartas que había escrito Papá Noel y les contaba la historia del Polo Norte. Y luego se han recopilado esas cartas y se han publicado. O por ejemplo, no sé, el señor Gris o Roberandon. Roberandon es un perrito de juguete que se le perdió un hijo. Y a Tolkien no se le ocurre otra cosa para consolarlo que escribirle una historia contando que el perrito se había ido por el mar y había tenido unas aventuras con un mago y con una ballena. Está bastante bien. Además escribió varios ensayos sobre literatura, como Árbol y Hoja o Los monstruos y los críticos, y últimamente se están publicando trabajos completos y semiconclusos que está completando su hijo, como Los hijos de Urin, la leyenda de Sigurd y Gudrun, que va sobre poemas de la época de los vikingos, La caída de Arturo, sobre el ciclo artúrico, y ahora van a publicar en breve una traducción propia de Tolkien de Beowulf, que es el gran poema histórico inglés. Todo eso. ¡Wow! ¡Qué vida más densa! Y el hombre le daba lo de escribir. Vamos a hablar un poquito de las fuentes de inspiración. ¿Por qué se le ocurrió a Tolkien lo que se le ocurrió? ¿O por qué tomó la forma que tomó? Pues básicamente hay 2 cosas que le inspiraron. Uno, la religión, y otro, la filología. Vale. ¿Qué es lo de la filología? Tolkien era un filólogo en el sentido etimológico total. Tolkien era amigo de las palabras, le gustaban las palabras, le gustaban los idiomas, le gustaba lo bien que sonaban algunos idiomas. Y él dice que creó sus historias porque a él le gustaba crear idiomas que tuvieran un compendio de lo que tenían las lenguas que más le gustaban a él. Él se inventó unas lenguas que tenían un poco de esto, un poco de aquella, y dijo, pero para que las lenguas de verdad sean lenguas vivas, tengo que crearles hablantes. Entonces se inventó historias y personajes y razas y pueblos para que pudieran hablar esas lenguas. La filología es al contrario. Un filólogo es el que estudia las lenguas que hay. Pues no, él creó las lenguas y creó los hablantes de esas lenguas. Y eso fue una de las motivaciones para crear su historia. Otra de las motivaciones que tuvo fue el tema de la religión. Claro, la muerte de su madre, la conversión al catolicismo y demás, para él fue algo que le marcó mucho. Pero al contrario que otros autores, al contrario que Luis, él la religión no la hizo desde un punto de vista de querer decirle a todo el mundo, convertíos, seguidme. No era un apóstol. Él lo que quería es transmitir lo bueno que para él había sido la religión, destacando los elementos más importantes que para él tiene la religión, la católica en particular, y poniéndolos de algún modo en sus obras. No explícitamente, sino dejándolo ahí para que nos diéramos cuenta pues, de que muchos de los actos que, por ejemplo, vemos en El Señor de los Anillos no son casuales. Esto da mucho para hablar, luego si eso comentamos más, pero vamos a centrarnos un poco en el aspecto lingüístico primero. El aspecto lingüístico es lo que os comentaba. Le gustaba la invención de idiomas y por eso creó a distintos pueblos que hablaban distintos idiomas. En El Señor de los Anillos habéis observado unos cuantos, ¿no? ¿Cuántos os suenan? ¿Cuántos idiomas élficos, por ejemplo, hay? ¿Alguien se ha fijado? El Rohirrim. No,
Primero los élficos. Hay dos idiomas élficos. ¿Verdad que hablan a veces del alto élfico? Dime, ¿cuál es? Los elfos del bosque. Elfos del bosque. Los elfos había, digamos, dos tipos de elfos, los habréis visto. Los elfos más potentes y los más de andar por casa. Los elfos del bosque y demás hablaban un idioma que se llama Sindari. Y los elfos más potentes hablaban el Quenya. Cuando muere Gandalf, habéis llegado a que muere Gandalf, ¿no? Y llegan a Lorien, habéis estado en Lorien, y le cantan una canción de despedida que se llama Namarie. Eso es alto élfico. Namarie, por ejemplo, significa adiós en alto élfico. Y luego está el Sindarin, que es otro idioma que también se utiliza mucho. Es el idioma que se utiliza más de andar por casa entre los elfos. Pero además, ahí veis unos cuantos. El Ostrón, que era el idioma común, que es el castellano del libro. También teníamos la lengua negra. El Concilio de Ron, no lo habéis visto, está en la Comunidad del Anillo. Pero el anillo, por ejemplo, la inscripción que lleva utiliza la lengua negra. Hay muchos idiomas y cada idioma define un poco al hablante. Tolkien, de hecho, era tan aficionado, esto es una curiosidad, tan aficionado a los idiomas inventados y a los pictogramas, que de niño, con 11 años, se dedicaba a escribir postales en clave. Aquí, si veis, eso es una postal en clave, la traducción en inglés y luego en castellano de lo que representa ahí. Por ejemplo, ¿veis la UR, el 2 y la mosca? ¿Sois de inglés, no? ¿O de francés? O ahora ya no hay francés. Sois todos de inglés. ¿Esto cómo se leería literalmente? You are too bad. Por ejemplo, esto es un mapa de Francia y aquí pone FR y aquí hay una serpiente. Aquí pone Father Francis. O sea, de crío con 11 años se dedicaba a escribir cartas, pero no le valía con el texto, tenía que ir un poco más allá. Esto ya nos revela por qué luego le fue tan fácil el desarrollar sus propios idiomas. Bueno, respecto a lo de que comentábamos antes de la religión, yo más que religión, que igual nos choca un poco, lo que Tolkien reivindicaba es una serie de valores universales que se ven mucho en su obra. Desde, por ejemplo, por citar uno, veis ahí a Gollum. Frodo le salva la vida a Gollum. Bilbo le salva la vida a Gollum. La compasión. Y esa compasión luego dará lugar, cuando os leáis el tercero, a que Gollum juegue un papel fundamental en la resolución de todos los conflictos. Pero no solo Gollum, sino, no sé, por ejemplo, Sam, que representa la lealtad. Sam se va con Frodo sabiendo que van a un suicidio, a un viaje de no retorno. Luego pasará lo que pase. O, por ejemplo, otros valores que también son valores, se puede interpretar como valores religiosos, pero son valores universales, el amor a la naturaleza. Vosotros no conocéis a un personaje muy chulo que hay en el primer libro, en la Comunidad del Anillo, y que en la película se lo han quitado, que se llama Tom Bombadil, que representa el espíritu de la naturaleza. Entonces lo que nos encontramos en la obra, además de una reivindicación filológica, es una reivindicación de una serie de valores que coinciden pues, con un mundo que va más allá del materialismo al que a lo mejor estamos nosotros acostumbrados, y que Tolkien reivindicaba un poco recuperando ese pasado, esa infancia que tuvo en el campo y esa infancia que tuvo tan apegada a su madre, a la conversión a una iglesia que les convirtió en proscritos. Y es que volvemos a lo mismo, volvemos a que existe una gran influencia vital en todos los autores y en Tolkien en particular de su vida con lo que es su obra. Y aquí, un poco por resumir, la infancia de Tolkien la podemos asimilar a la infancia de Bilbo. El amor que tuvo por su mujer se puede asimilar a la historia del Beren y Lúthien, que está en el Silmarillion y que es muy representativa de lo que es el conjunto de la obra de Tolkien. La naturaleza ya abandonada, este es el molino de San Hol, un molino en medio del campo que todavía se conserva, que viene a representar lo que es la comarca, ese entorno que ya ha desaparecido porque el mundo actual lo ha desplazado, o incluso las guerras, la guerra mundial que supuso para él. Ahí veis el contraste entre la guerra mundial y la ilustración de dentro es una ilustración del autor sobre la Ciénaga de los Muertos que os comentaba antes. Y como me han dicho que habéis estado tratando el tema de la épica, realmente la épica en Tolkien es
no es tanto fantasía. Fantasía es Juego de Tronos. Me invento una historia, no sé si conocéis Juego de Tronos. Juego de Tronos es una historia que salen espadas, sale gente, una historia que mata mucha gente y que hay muchas batallas. Tolkien es algo más que fantasía. Tolkien es épica, lo que habéis estado viendo en literatura. Y es una épica que evoluciona a 3 niveles. El Hobbit podríamos decir que es una épica menor en cuanto a expectativas, es un cuento de hadas. Tiene muchos de los elementos típicos de un cuento de hadas. Un cuento de hadas para niños, en los que hay una serie de elementos que podríamos rastrear si comparamos con otros cuentos. El Señor de los Anillos avanza. El Señor de los Anillos se convierte en una leyenda. Es una historia que va a trascender los elementos básicos que podemos encontrar en un simple cuento para niños. Y es una historia que no tiene un final feliz. No os digo lo que pasa, pero realmente no es un final feliz. Porque aunque ciertos conflictos se solucionan, pero no para los personajes. De hecho, creo que lo dice uno de los personajes, creo que lo dice Galadriel, que si todo acaba bien, si se destruyera el anillo y se destruyera Sauron, significaría que también acabarían los tiempos antiguos y los elfos tendrían que irse, y sería el tiempo de los hombres. O sea, si todo acaba bien, cambiará el mundo. Y por último, el Silmarillion va mucho más allá. Es un mito. En los griegos, la palabra mito deriva del griego mitos, palabra o relato. Es una historia que está atrás, que es el fundamento de todas las historias que suceden. Por eso es más fácil leer probablemente el Hobbit que el Señor de los Anillos, y es mucho más difícil leer el Silmarillion, leer como lectura, digamos, amena. Y ya no me refiero a que haya más personajes o menos personajes, sino que realmente la historia es más compleja en sí. Bueno, yo aquí tenía preparado unas cosas sobre la política en Tolkien, que son un poquitín rollo. ¿Qué tenemos? ¿Hasta las 12? Sí. Yo no sé si es mejor dejamos la política para otro día. Lo que tú veas. Y si queréis comentar algo o preguntar algo, tenemos 5 minutos. Es que yo quiero convenceros de que El Señor de los Anillos y Tolkien en general sus obras molan. Entonces no sé si queréis preguntarme algo. Christopher tiene pensado hacer un libro del Señor de los Anillos. ¿Tiene que, perdón? Tiene pensado hacer un libro del Señor de los Anillos. Es que ya no le quedaba el material. Lo siguiente que va a publicar es la traducción de Tolkien del Beowulf. De todas maneras, Christopher nació en 1925, por lo cual tiene 89 años. No está para muchos trotes. Y el hijo de Tolkien, que se llama Adam, y que yo he tenido ocasión de conocerlo, no le mola nada el tema. Está ahí pues porque es hijo de su padre. Entonces, cuando se muera Christopher, se va a acabar el tema y ya no hay más material. Con la historia de la Tierra Media prácticamente está todo ya contado. Preguntarme un cuanto lo de la política, que eso sí que es rollo, ¿eh? Dime. En el Hobbit, cuando ya se acaban las 3, es un fin de ciclo. Pero es que no te oigo. Del Hobbit, cuando se acaban las 3 primeras Sí. partes, es un fin de ciclo, ¿no? Es un fin de ciclo. Las 3 primeras te refieres a la película. Sí. Sí, y además serán, afortunadamente, las últimas películas que serán basadas en Tolkien porque no hay más derechos vendidos al cine. Claro, es un cambio. Termina la historia de Bilbo, que es un personaje, y 50 años después es la historia de Frodo, que es el sobrino de Bilbo. Entonces, son 2 historias diferentes y es un fin de ciclo en el sentido que he comentado, que incluso literariamente son 2 obras de distinta tipología. Nada más hay que verla, que una es así y otra es voluminosa. No me cuenta nadie por qué no le ha gustado, porque os ha parecido un rollo, Porque es muy largo. porque es muy largo. Si solo tiene, el Señor de los Anillos completo solo es medio millón de palabras. Ah, eso es 2 días. Porque han hecho el cine primero la del Señor de los Anillos antes que la del Hobbit. Por cuestión de pasta y de derechos. Primero, El Señor de los Anillos es una obra que es muchísimo más conocida que El Hobbit. Entonces era una apuesta más sobre seguro porque tenía mucha más cantidad de fans que iban a ir a verlo. Y además, los derechos cinematográficos del Señor de los Anillos estaba claro quién los tenía y era fácil comprarlos. Los del Hobbit ha sido un proceso más complicado. Han tardado, de hecho, tanto tiempo en hacerlo, en gran parte, por conseguir liberar los derechos de quien era el propietario de los derechos. Y de hecho han hecho el Hobbit por el éxito que tuvo el Señor de los Anillos. ¿Me gusta?
Entonces, solo porque es largo y hay muchos nombres. Bueno, yo os cuento que Tolkien, por contaros los libros que hay aquí, ha generado un fenómeno brutal. Estos 3 primeros libros, por ejemplo, que tenéis aquí, están relacionados con lo que mucha gente ha sentido cuando ha leído El Señor de los Anillos, que es, tengo que hacer algo. Esta es una recopilación de pintores que han pintado basándose en la obra de Tolkien, de tanto que les ha marcado. Este otro libro es un libro muy gracioso, el segundo, el verde, de una señora mayor que se leyó El Señor de los Anillos, le gustó tanto, y ha recopilado, ha pintado todos los mapas de todos los viajes, se llama Journeys of Frodo, los viajes de Frodo, y poniendo, este día hicieron tanto, este día hicieron tanto. Hay aquí pues, unos 60 o 70 mapas que te cuentan día a día El Señor de los Anillos. Wow. Y había muchos nombres, es una enciclopedia de todos los nombres que salen en El Señor de los Anillos. Por ejemplo, Hamfast Gamgee, que era el padre de Sam. Aquí te cuentan cuando nació, han recopilado todos los personajes. De hecho, estos 2 libros son muy útiles para leer El Señor de los Anillos si lo quieren ver con detalle, porque tienen los mapas y los personajes. Pero también, la otra parte de allá, y es la que un poco también es cuestión de resaltar, es que Tolkien es un autor que no solo ha provocado que a la gente le gustara la literatura, sino que es un autor referencial para servir como elemento de partida para el análisis de muchas obras de literatura. Hay muchas universidades en España y en el extranjero sobre todo que lo utilizan. Hay cursos que se llaman Tolkien, luego le ponen la coletilla, y la literatura medieval, y la literatura épica, y la literatura contemporánea. Entonces ahí hay varios, y hay uno, por ejemplo, que no es tanto de estudio de Tolkien como fenómeno literario, sino es Tolkien y la Gran Guerra, que es un libro que ahora en junio saldrá en castellano, que habla precisamente de la Primera Guerra Mundial, y es un libro que al que le guste la historia, por ejemplo, y saber lo que fue la Primera Guerra Mundial, pues resulta interesante, cuentan con detalle lo que decíamos de la batalla del Somme y demás. Entonces, que sepáis que hay todo un fenómeno y hay miles y miles de locos que han leído El Señor de los Anillos y le ha pasado lo contrario que a vosotros. Pero bueno, no os preocupéis, que seguro que hay un libro que os está esperando, sea El Señor de los Anillos o sea otro. Vosotros leed, aunque sean novelas del oeste, que veréis en la literatura lo que os enriquece. No sé si hay alguien más que me quiere decir algo. ¿Alguna pregunta inteligente? Tú. Yo sí que tengo una curiosidad. Tú lees El Señor de los Anillos y lees El Hobbit y lees un mundo totalmente imaginario. Bueno, tú has hablado de una referencia con un referente real, pero resulta que hay unos personajes que al final acaban haciendo lo que hacen todos los ingleses, que es a las 5 de la tarde tomarse el té. Entonces queda un poco extraño crear un mundo para reproducir en ese mundo los mismos valores y el mismo espíritu de la sociedad en la que estás viviendo. Sin embargo, eso no es Tolkien, único, también pasa en El Viento de los Sauces. Tú te lees El Viento de los Sauces y el tejón y quedan para tomar el té y hacen la limpieza de primavera. Eso es una característica de la literatura inglesa. ¿Cómo les viene esto? El Señor de los Anillos es un libro completamente anacrónico, porque hay mucha gente que es medieval, pero no puede ser medieval cuando los hobbits, por ejemplo, están allí en su rincón y representan el campesinado preindustrial inglés típico. Tolkien decía que él mismo se sentía un hobbit, y de alguna manera los hobbits son una reivindicación de esos valores que comentaba, de esos valores de ese mundo rural desaparecido, en los que las cosas eran más sencillas y era más claro distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, y de alguna manera el darles esa descripción tan clara y tan completa como en inglés típico, supongo que sería una manera de identificación y de decir, pues a mí me gustaría que el mundo fuera así. No sé, a todos nos gustaría vivir en la comarca y supongo que a nadie le gustaría vivir en Mordor. Entonces Tolkien de alguna manera dice que es una cuestión de buenos y malos, sino del mundo con el que te identificas. O lo representa como el mundo que conocía más. Si Tolkien hubiera sido un escritor español, pues a lo mejor hubiera representado, no sé, el campesinado andaluz, que es un poco lo más clásico y lo más castizo de aquí. No sé si iba por ahí los tiros de la pregunta. Bueno, yo os tengo que agradecer la atención y lo bien que os habéis portado, y las caras que habéis puesto de interés y demás, que se agradece. Desde aquí arriba se agradece que haya un poco de comunicación y de que pongáis cara de interés y eso, y de que no os entretengo más porque estáis deseando salir, ¿verdad?
que mañana es fiesta, que ya está bien.